Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta grabación sobre la ponencia Aprendizaje sobre emprendimiento en educación superior, una propuesta de simulación basada en árboles de decisión. Ha sido desarrollada por la doctora Almudena Cantero Sandoval de la Universidad Internacional de La Rioja, la doctora Raquel García Martín de la misma universidad y por mí misma, Eva García Beltrán, de la Universidad a Distancia de Madrid. Esta ponencia lo que pretende presentar es una experiencia de aprendizaje innovadora basada en árboles de decisión, especialmente orientada a una asignatura que tiene que ver con el emprendimiento educativo dentro de un grado en pedagogía que se imparte en modalidad online. Se utiliza precisamente esta metodología para intentar simular la toma de decisiones, que es uno de los aspectos que más son necesarios y que por otra parte menos están acostumbrados los estudiantes. Además, en este caso, los alumnos del grado de pedagogía, si bien esta asignatura es obligatoria para ellos, es verdad que está muy alejada en cuanto al área de conocimiento que ellos están acostumbrados a dominar. La metodología Lean Startup es actualmente una de las más utilizadas en el contexto real del emprendimiento, como paso previo a la realización del plan de empresa. Es una manera de comprobar que efectivamente la idea de negocio puede ser transformada en un modelo de negocio viable y factible, en lugar de directamente lanzarnos a la creación de un plan de empresa sin haber hecho ningún testeo sobre sobre la idea original. Entonces, implica una serie de tomas de decisiones que es preciso practicar. Se basa en este circuito del feedback, en el cual, pues a partir del diseño de la idea inicial, se pasa a la creación de lo que llamamos un producto mínimo viable, que sea lo más barato posible y simule lo mejor posible la idea de negocio. Con él experimentamos en unas condiciones reales con clientes potenciales y a partir de esas experiencias se miden y se trata de obtener una serie de conclusiones que permita retroalimentar el círculo y hacer este círculo tantas veces como sea necesario. Es evidente que a lo largo de todo este circuito hay que tomar numerosas decisiones que a veces son opuestas. En ese sentido se ha creado esta experiencia. Decisiones dicotómicas que, pues unas detrás de otras pueden llevar o bien al éxito de la idea o bien a la necesidad de pivotar, que es otro de los conceptos básicos que supone cambiar algo de la idea inicial. En este caso, el objetivo principal es facilitar el aprendizaje de esta metodología, que resulta desconocida en la mayoría de los casos para los alumnos, a través de una estrategia basada en escenarios o entornos situacionales de aprendizaje con estos árboles de decisión. ¿Cómo se llevó a cabo esta experiencia? Bueno, pues es un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de dos aspectos fundamentales. Por un lado, la experiencia de usuario y por otro lado, la propia percepción de aprendizaje que tiene el usuario. Se puso en marcha con los estudiantes de esta asignatura, que en total eran 72, asignatura de emprendimiento educativo que se desarrollaba en un grado en pedagogía online y todos ellos eran procedentes de España, no había alumnos extranjeros. La hipótesis de la que partimos es que el uso de este tipo de experiencia mediante árboles de decisión, acompañada de una narrativa que resulte atractiva y que le dé contexto, pues que incrementa la motivación, el interés y también su sensación de aprendizaje sobre todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. La experiencia innovadora se ha llevado a cabo mediante un instrumento que es el propio diseño de la experiencia interactiva. Ha sido diseñada mediante Genially, que permite precisamente esta interactividad, y la narrativa parte de un vídeo que muestra que un profesor quiere poner en marcha una idea emprendedora basada en la creación de una app para móviles y dispositivos electrónicos
para el aprendizaje sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tiene que tomar una serie de decisiones a la hora de decidir a qué público dirige la app, de qué manera la desarrolla, cómo la quiere comercializar, etcétera, que va a ir condicionando si efectivamente la idea termina siendo viable o no. Esto implica en plantear una serie de escenarios, distintos itinerarios posibles, que al final sitúan bueno, pues en diferentes opciones. Estas son algunas de las pantallas. Esta es la pantalla inicial. Simula o está inspirado de alguna manera en aquellos novelas que los que tenemos ya una cierta edad recordamos de nuestra infancia, de los años 80, 90, de libros que nos permitían realmente ir tomando estas decisiones de una forma analógica. Si quieres hacer tal cosa, ve a la página no sé cuánto, y si quieres hacer la otra, ve a la otra página que se indicaba. Bueno, pues de alguna manera esto intenta replicar esa idea, pero para fomentar la toma de decisiones. Por ejemplo, aquí hay en esta, siempre basándose en el circuito del feedback, hay un ejemplo de esta toma de decisiones. Por ejemplo, una de las pantallas cuando no hay suerte y tienen que tener la opción de o rendirse o pivotar y cambiar algo de las decisiones tomadas hasta entonces, o si llegan a una situación de ruina en la que de nuevo, bueno, pues les da la oportunidad de cambiar algo o simplemente abandonar la opción. Estos son todos los itinerarios. Al final hay 8 itinerarios. La experiencia interactiva se compone técnicamente de muchísimas pantallas diferentes y muchísimos itinerarios diferentes. Algunos de ellos, por las decisiones tomadas, están ya abocados a tener que pivotar, y algunos permiten pasar a un segundo ciclo de este circuito del feedback, y solo uno de ellos permite obtener el éxito final. ¿De acuerdo? Se diseñó asimismo dentro del análisis un cuestionario final que rellenaban de forma voluntaria los alumnos, diseñado sobre Google Forms de forma anónima, en las que se les preguntaba distintas cuestiones que intentaban investigar tanto al respecto de la experiencia de usuario y de su propia percepción de aprendizaje. Los resultados muestran que bueno, es algo novedoso para la gran mayoría de ellos. El 86% no había tomado parte nunca en una experiencia gamificada similar. El 97% dijo que le había gustado, y tan solo un 2,8% indicaron que les había gustado, pero menos de lo que quizá esperaban al principio, con lo cual, bueno, pues hay una acogida positiva muy mayoritaria. También hay una gran percepción en cuanto a si ha ayudado a afianzar sus conocimientos. El 95,8% considera que sí, y un 4,2% no está seguro. No hay respuestas negativas. Por tanto, confirmamos la hipótesis inicial y consideramos que efectivamente esta metodología no solo favorece el interés y la motivación, sino también esa percepción de aprendizaje que tienen ellos mismos. Algunos de los literales que aportaban los alumnos es que, bueno, pues como tenemos en la pantalla, se había resultado muy dinámica, un diseño muy atractivo, que les forzaba precisamente a la toma de decisiones, que les retenía probando distintas opciones para ver cuál era los distintos resultados, con lo cual, bueno, pues digamos que sí que consideramos que la experiencia cumple con esos objetivos marcados inicialmente. La opinión de los estudiantes, bueno, pues tenían una serie de afirmaciones con las que tenían que identificarse a través de una escala de Likert. Ahora la vamos a ver de una forma más gráfica. Si el juego les resulta demasiado difícil, la mayoría de ellos opina que no. Si había resultado divertido participar, la gran mayoría
opina que sí, está muy de acuerdo con esta afirmación. Si el juego le había ayudado a repasar los contenidos de la asignatura, en su gran mayoría se muestra muy de acuerdo con esta afirmación. Que podría aprender más sobre metodologías activas, teniendo en cuenta que además se trata de alumnos futuros pedagogos y que por tanto esta experiencia también les sirve de ejemplo, también se mostraban de acuerdo. Y una afirmación negativa que no les, si consideraba que no les había ayudado y que no le gustaría participar, bueno, pues en la gran mayoría de ellos se mostraba en desacuerdo. Si se habían atascado y si en algún momento les había supuesto bueno, pues un desafío, aquí hay más disparidad de opiniones, si bien la mayoría no se muestra de acuerdo, pero sí que es verdad que algunos, bueno, pues sí que han notado que la experiencia era desafiante y que les había resultado, bueno, pues que en alguna ocasión les había planteado ciertos problemas de avance. Y si al final consideraban que era demasiado confuso, bueno, pues en general se muestran en desacuerdo con esta afirmación. Las conclusiones, por tanto, bueno, pues se trata de una experiencia de simulación para la toma de decisiones, que es realmente lo que es necesario practicar y poder comprender mejor todos los conceptos del universo de la metodología Lean Startup. Es una forma de aprender haciendo, reforzando su motivación y favoreciendo su conexión con la asignatura. Y bueno, pues se plantea una perspectiva de poder extender este tipo de metodología basada en árboles de decisión para todas aquellas asignaturas o disciplinas en las que se plantee la necesidad de practicar la toma de decisiones, como puede ser, por ejemplo, en la práctica médica o en la atención al cliente, etc. Con lo cual, bueno, pues plantea unas posibilidades de desarrollo muy interesantes. Sin más, les doy las gracias por su atención y buenos días.